Bienvenidos. Este es el espacio exclusivo, donde las conexiones estratégicas generan negocios reales y duraderos. Damos voz a nuestros aliados y creamos oportunidades de valor para nuestros socios en entornos de colaboración moderna. Compartimos conocimiento aplicable y estratégico diseñado para transformar tu visión en resultados tangibles. Únete a la comunidad que impulsa el éxito corporativo. Bienvenido a Empresarial Podcast. Pues amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Yo soy su servidor Gregorio G. Pardueles, yo soy CEO de Círculo Empresarial y como ya han visto, pues hacemos estas transmisiones en vivo para ayudar a aportar algo que les ayude en sus empresas a crecer, a ser mejores. Cada semana estamos manejando temas de relevancia, sobre todo con especialistas que tienen a bien compartir su conocimiento y lograr junto con nosotros este esfuerzo que hacemos es de apoyarlos. Fíjense que estamos muy contentos en Círculo Empresarial. Estamos en este mes de abril estrenando un nuevo tipo de sesiones que hacemos, que va a ser un formato híbrido, a lo cual hemos puesto Mastermind. Mastermind pues, son sesiones, como les decía, híbridas, con las cuales vamos a tener un tema de relevancia entre los directores que estemos ahí presentes, los CEOs, vamos a dirimir cualquier tipo de controversia que tengamos, de apoyo que necesitemos, con gente que sea de nuestro nivel. De hecho, el primer evento que tenemos de Mastermind va a estar con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Guillermo Pérez, que él, entre otras cosas, es especialista fiscal, nos ayuda con temas contables, laborables, etcétera, y es hoy el que nos va a platicar todo este tema de formalizar o de protegernos legalmente al momento de contratar. Así que sin más, pues vamos a recibirlo y a saludarlo. Doctor, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Me va muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, querido Gregorio? Bien, terminando Semana Santa, ya iniciando Pascua, pero nosotros pues, somos 365 24/7, ¿verdad? Así tiene que ser. En el círculo empresarial, pues no hay recesos, no hay vacaciones, no conoce de descansos, porque la dinámica económica así lo demanda. No, ya, además algo muy interesante, amigo, hacemos lo que nos gusta y por eso, más que trabajo, siempre estamos nosotros felices de colaborar y trabajar. Totalmente de Pero, acuerdo. sí, perdón, me decías. Que muy de acuerdo. O sea, si uno está haciendo lo que le gusta y además está, en mi caso, en el tuyo, y casi te diría que el de cualquier profesional, nos debemos a resolver los problemas de nuestros clientes. Y eso nos gusta. Claro. Oye, amigo, fíjate que el tema de hoy me gusta mucho porque vamos a platicar de cómo blindar nuestra empresa para al momento de contratar personal. Porque sí, hay un montón de gente que nos dice cuando vamos a pedir trabajo, qué es lo que tenemos que hacer. Hay un montón de abogados que trabajan hay protegiendo al trabajador, pero también el empresario debe estar protegido. De hecho, todo el mundo nos tenemos que saber proteger del lado en el que estemos. Pero como nosotros vamos dirigidos básicamente a empresarios, pues este tema es de suma relevancia. Así que adelante, amigo, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Soy su servidor, Guillermo Pérez Herrera, y ¿saben qué? Estamos en Círculo Empresarial. Y en este Círculo Empresarial, los que hemos emprendido sabemos que un momento clave, probablemente de los más claves, es a la hora de contratar. A la hora de contratar personal, puede ser o una bendición encontrar a la persona indicada que conozca de lo que requiere la empresa, de lo que requiere la profesión, que sea puntual, que sea una persona honesta, que sea una persona leal. Ajá. O pudiera ser nuestro peor error y los errores se pagan y se pagan generalmente caro, porque una persona, más allá de si no es técnicamente buena, si no es leal, si no es puntual, si no tiene estas partes que hacen de un profesional, como la puntualidad, ejemplo, pues se puede pagar muy caro. Entonces,
Es un momento muy importante a la hora de la contratación y cómo podernos blindar. Yo creo que lo pondría en dos bloques. La primera no es precisamente legal, sin embargo, aquí en la firma que dirijo, Corsa Corp, hemos reclutado y conocemos de este procedimiento. Y el segundo bloque es la parte legal. Empecemos con el primer bloque. En el primer bloque, una parte esencial de encontrar a la persona que necesitas para tu negocio es perfilar bien. ¿Qué es perfilar bien? Bueno, tú como empresario o como tenedor de ese negocio, necesitas tener muy claro cuál es el tipo de persona que estás buscando, cuáles son las capacidades profesionales que requieres, ¿ja? Y cuál es la parte técnica que esa persona tiene que tener al ingresar y cuáles son las que tendría que desarrollar. ¿Ja? Vamos por la parte técnica. Hoy, más que nunca, la dinámica es contratar a personas que ya sepan resolver los problemas que tú le vendes a tu cliente y que vas a resolver, ¿no? En mi caso, en la parte legal y en la parte contable, pues vamos a suponer y vamos a poner el ejemplo de mi propia firma, Corsa Corp. Vamos a buscar abogados, vamos a buscar contadores, generalmente. Vamos a perfilar bien qué estamos buscando. Un abogado junior, un abogado senior, un asociado, un socio, podría ser. Desde ahí empieza. La parte técnica, por ejemplo, en las firmas de abogados se ve muy claro. El abogado junior es aquel que ya tiene cédula profesional, que ya tiene experiencia profesional de por lo menos 2 años y medio, y va a poder y ya puede resolver problemas legales, si bien es cierto, tal vez no todo, y requiera una guía, ¿no? Una visoría, pero ya puede resolver. El abogado senior es aquel que ya tiene más de 5 años de experiencia, que está titulado, preferentemente con algún tipo de diplomado, maestría, especialidad, ¿ya? Que finalmente ya se pueda entender como un perfilamiento especializado, ajá, y que esa persona ya no requiere una guía, ya no requiere la guía de nadie, si acaso sí reportar sus actividades. Y el asociado ya va más allá de la parte técnica. Es una persona que le puede generar valor a tu empresa, le puede generar valor a tu negocio, ya sea porque sea una persona que es altamente reconocida o una persona que tiene un alto perfil en valor de redes sociales, o es una persona que comunica muy bien, entonces puede ser una persona que además de la técnica y lo que haga, puede vender. Ajá. Eso es en el ejemplo de abogacía. De la misma forma, de acuerdo al negocio que tengas, sea cual sea, tienes que perfilar tus puestos de trabajo. Si no lo has hecho, es lo primero que tendrías que estar haciendo y preocupado en hacer. La parte del primer perfilamiento tendría que ser desde la cabeza, es decir, el dueño del negocio. Nadie mejor que el dueño del negocio sabe a qué tipo de personas, con qué habilidades técnicas requiere. Puedes tener una panadería, una papelería, un restaurante, alguna firma de arquitectura, de diseño, no lo sé, depende. También a lo mejor una empresa que esté generando N cantidad de productos. Tienes que perfilar muy bien, desde tu puesto más bajo hasta tu puesto más alto. Si no lo puedes hacer del todo bien o no te sale o no le entiendes, entonces tienes que buscar la ayuda de alguien. En este caso, las reclutadoras, los psicólogos organizacionales serían los ideales para poderte ayudar al perfilamiento del puesto técnico del trabajo. Vamos a las competencias no técnicas. En las competencias no técnicas es importante, y aquí casi te dirá que siempre vas a necesitar ayuda, y vale la pena hacer la primera inversión que te voy a pedir que hagas. No es lo mismo reclutar o contratar a un vendedor que contratar a un administrador, a un operador. Vamos a poner el ejemplo de una empresa que vende tecnología, trae máquinas del extranjero, trae máquinas de 3D, de impresiones 3D. Ajá. Entonces necesitas, por una parte, pues personas, ingenieros que sepan reparar las debidas impresoras, necesitas pues también todo un equipo administrativo para llevar el debido control de la empresa, pero también requerirás quién venda del producto. En la parte de quién vende el producto, viene la pregunta de millón.
necesitas que sepa, es decir, necesitas contratar a alguien que sea muy bueno conociendo de las impresoras, de cuál es la dinámica mundial de las mejores impresoras del planeta, que sepa de las tintas. Bueno, estoy hablando de impresión 3D, olvídense de la tinta, ¿no? O sea, que técnicamente conozca de cabo a rabo la máquina, o necesitas una persona que pudiera ser que no conozca mucho del ramo, pero que sea muy bueno vendiendo. Yo te diría que todos vamos, los que hemos contratado, vamos a coincidir en la parte de vendedores, que queremos a un muy buen vendedor, independientemente que no conozca del todo el producto. ¿Por qué? El perfilamiento en la parte del psicométrico de las personas que venden muy bien, literal, pueden vender casi lo que sea y le vas a dedicar un tiempo a capacitarlo en lo que vaya a vender. En este caso, pues los ingenieros, tú mismo, o puedes contratar incluso un curso en el que entienda qué es la máquina que va a vender, cuáles son sus aptitudes, sus capacidades, el mercado X, Y, Z. Ajá. Y si es buen vendedor en el psicométrico, eso se mide. Es decir, su posición natural, de acuerdo a su personalidad, a su psique, a sus emociones, le dan para vender. Te pongo el ejemplo, hay personas más extrovertidas que otras, hay personas que se ponen muy nerviosas al hablar en público, hay personas que son muy sociables y que independientemente en el círculo en que lo pongas a socializar, pues no va a desentonar, puede hablar con cualquier persona casi de cualquier tema. Y ese perfil es básicamente el de un buen vendedor. Necesitas una persona que se sienta cómodo hablando con otras personas, independientemente del lugar, el círculo, ajá, que pueda aprender rápido la parte técnica y que además su círculo sea amplio. Básicamente estás buscando una persona extrovertida. Claro, si alguien me está viendo en la parte de psicoorganizacional, pues me va a decir que requiere otras cosas, pero vuelvo a lo mismo, básicamente requieres a un extrovertido. Imagínate que pones a una persona muy analítica, ajá, a lo mejor puedes tener a la mejor persona que conoce del producto, en este caso una impresora 3D, es más, es uno de los ingenieros que la desarrolló, pero pues si no es extrovertido y le da miedo hablar con las personas y se siente incómodo a la hora de empezar una conversación, no te va a funcionar, por más de que conozca de cabo a rabo del mercado, no te va a funcionar. ¿Cómo lo vas a medir? Con parámetros psicométricos. Y ahí te va a ayudar nuevamente. Generalmente son psicólogos organizacionales. ¿De acuerdo? Una buena reclutadora te puede ayudar con estas tareas. Ahora, volviendo al tema de aptitudes. También va a ser de alto valor, a lo mejor suena cliché, pues una persona que sea responsable, una persona que sea puntual, una persona que sea leal, y esas cosas también se miden. Por muy cliché que sea, también una persona que esté en el tema de reclutamiento, en psicología organizacional, te puede ayudar a filtrar bien esas capacidades. Uh-huh. Ahí te diría que tenemos el primer bloque en estos 13 minutos que llevo hablando de lo que vale la pena hacer. No sé si hasta el momento hay alguna intervención o nuestro estimado Gregorio quiere hacer alguna puntualización. Pues no, amigo, en realidad no, pero fíjate que es bien interesante lo que dices del perfilamiento. Muchos empresarios, sobre todo cuando son emergentes, pymes, así, no entendemos lo que cuesta el contratar a un agente, ¿no? O sea, no nomás es ahorita está, ahorita no está, es toda la inversión para seleccionar, toda la inversión de capacidad, para capacitación y el tiempo que perdemos de productividad, ¿no? Entonces sí vale mucho la pena ser muy cuidadosos con ello. De hecho, en Círculo Empresarial tenemos varias gentes que tienen distintos tipos de servicio. Tenemos hasta que los investigan, ¿no? En redes y todo lo demás. Entonces, hace mucho sentido lo que comentas. Excelente. Voy a tomar dos puntos que nos habla Gregorio desde la investigación, ajá, que es importante, hasta la parte económica, porque tú podrías decir si estás viviendo o has vivido los reclutamientos internos, bueno, pues ¿qué más da? Vamos a centrarnos en el tema económico ahorita, que es muy, muy, muy importante, antes de entrar al segundo bloque. En el tema económico,
Bueno, pues si una persona se va, ¿no? A lo mejor no le estás dando el valor que tiene la posición que estás contratando porque se te hace una posición de bajo valor. Vamos a poner lo que está dentro del tótem hasta abajo. Y dices, bueno, pues si se va, pues ¿qué más da? A lo mejor hay 7, 10, 100 personas formadas para ser contratadas. Por una parte te diría, sí, podrías tener razón. Lo que tú no estás tomando en cuenta es que cada persona que entra a tu organización tiene ya situaciones que los vamos a ver en el segundo bloque, desde acceso a información, acceso a la información de datos, ya sea de proveedores o de clientes, que si se los roba o los dispone para otras personas, a ti te puede generar un gran daño económico porque puede ser parte de la cadena de valor que tú vendes. Decir, oye, es que yo tengo muy buenos proveedores, oye, es que yo tengo muy buenos clientes. Bueno, ¿qué pasa si esta persona, por bajo que esté en el escalafón, se roba esa información y puede ponerla a disposición de un competidor tuyo? Por poner algún ejemplo. Un ejemplo de muchos. Segundo, por mucho que técnicamente hablando sepa de la posición que vas a contratar, es muy raro quien entre y verdaderamente no necesita algún tipo de inducción, por pequeña que sea. Pero por pequeña que sea esa inducción, le estás poniendo horas, ya sea tuyas o de colaboradores tuyos, a capacitarle de algún modo. Esas horas tienen un costo y un valor. Quiere decir que si tú no tienes claro cuánto vale tu hora o la de tus colaboradores y la pones a disposición, ¿no? Como generalmente tendrías que ponerla, y se te va la persona, la habrás perdido N cantidad de horas hombres al haber capacitado o actualizado a alguna persona que se te fue. Y se te va a ir porque filtraste mal, porque hiciste un mal perfilamiento. Si haces un buen perfilamiento, por eso les digo que es la parte del bloque 1, es difícil que se te vaya rápido, porque tiene las aptitudes personales y las capacidades técnicas correctas. Entonces sería raro que alguien se te fuera si está bien perfilado. Entonces, todas las horas que le metiste para actualizar, capacitar o poner a punto a esa persona para que empiece a desarrollar sus actividades y se te va rápido, le habrás perdido dinero. Se calcula más o menos con una posición que se va, el tiempo que te deja de generar, más o menos estarías perdiendo un 200% a ese punto de generación, un 200% que es muchísimo, hasta que vuelvas a encontrar una persona y la pongas en el punto en donde ya te genera dinero. Entonces, pues sí, muy abusados porque casi no se habla de esto. La alta rotación nos hace perder dinero. El que una persona que le hayamos invertido horas sombras, ya sean tuyas o de tu equipo o ambas, si se te va rápido, le habrás perdido dinero. Entonces, abusados ahí. Y también otra cosa que podría entrar para apuntalar el bloque 1 en el perfilamiento, pues sería investigar a la persona. Yo les diría que una reclutadora lo hace, aunque creo que se quedan cortos, porque la investigación va a hablar con referidos de la propia persona, ¿no? Hablar con referidos, a lo mejor investigar en los lugares donde dice que pudo trabajar, pero pues ¿quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho que se pone de acuerdo con una persona y dice, oye, di que trabajé aquí, van a hablar, y si preguntan por mí diciendo que hice tal cosa, pues les dices que sí, y ya, ¿no? O sea, es algo fácil. ¿Qué te sugiero, sobre todo si tienes puestos de alto valor, o sea, puestos que si tú le metes horas a capacitar o adiestrar para que entre a tu empresa, le estarías perdiendo mucho dinero? Contrata a una persona que te pueda investigar más allá de sus antecedentes. Hay forma de hacerlo y sería algo que te va a beneficiar mucho, el tema de investigar a la persona que va a entrar. Sin más preámbulo, yo creo que habiendo hablado 20 minutos del primer bloque, podemos tratar de hablar otros 20 minutos más sobre el segundo bloque, que ya es la parte legal. Ya toqué un punto que casi no se ve tan bien a la hora de reclutar. Decía, oye, ¿qué tan valioso es la confidencialidad y el debido trato de los datos personales a los que tenga acceso la persona que vas a contratar? Pues yo te diría, depende qué tan bien valorado tengas tu negocio. Si no es un ejercicio que tengas hecho, pues empiézate a preguntar si te hace sentido lo que te digo. Decir, oye, ¿cuánto vale X cliente para mí? No, pues vale X a nivel factura.
pero tú no sabes si solamente su valor se queda a nivel factura, tú no sabes si esa persona te puede referir a más clientes, ¿no? Pregúntate también cuánto tienes valuado a X proveedor y si para ti es un punto de competencia, es decir, te hace más competitivo. Vamos a poner el ejemplo de la empresa que siempre digo, de pañales. A lo mejor tienes un grandísimo proveedor de la sustancia que hace que se aglutine los líquidos, la pipí, ¿no? Un pañal y las toallas femeninas lo que tienen es un químico, no lo sé, si hay alguien que nos pueda decir, pues adelante, pero básicamente es una sustancia que lo que hace es aglutinar los líquidos. Bueno, imagínate que tienes un excelente proveedor que te da ese material o esa sustancia en un precio muy competitivo. Y resulta que alguien se lleva esa información y empieza a tratar de desarrollar su propio negocio y te empieza a competir. Pues claro que eso se traduce a que tú estás perdiendo ya dinero y dinero importante, porque te generaste un competidor inmediato. Entonces, empiecen a tomar en cuenta que la información, la protección de datos personales es valioso. Ajá. Y en eso, pues tienes que tener el suficiente respaldo jurídico a través de convenios de confidencialidad, aviso de protección de datos contra tercero, dependiendo qué tipo de datos manejes, dependiendo el tipo de avisos que tendrás que tener, digitales, físicos, etc. Es importante. De ahí que será todavía más importante a la hora de personal, pues que tengas personas valiosas, leales, que sepan guardar la privacidad de la información a la que pueda tener acceso o les puedas conferir. Ese es un punto a destacar en la parte legal. Segundo punto, yo creo que esa sí la has vivido tarde o temprano. Ok, yo ya recluté a la persona, me parece la indicada, ahora hay que darle el debido tratamiento legal a esa persona. Bueno, eso quiere decir que le tienes que dar un contrato laboral. Así lo especifica en la Ley Federal del Trabajo. Si no le das el contrato, pues es un error tuyo como patrón y es algo imputable a ti. Es un error tuyo, nunca del trabajador. El que tengas un buen contrato te puede también ahorrar varios problemas. Un contrato no lo sacas hasta la hora que hay el problema y te puede sacar, valga la redundancia, de un gran conflicto, de un gran problema si está bien hecho, si es una buena herramienta y si no es un machote, como lo decimos en la profesión o muchos lo conocemos, del montón. Entonces, acércate a un buen abogado laboralista que pueda hacerte contratos a la medida de tu necesidad. En ese sentido, podemos encontrar 6 tipos de contratos. Contrato a prueba, por capacitación inicial, por temporada, por tiempo indeterminado, que es el básico, por horas y por destajo, o por hora. Bueno, por obra y destajo. Ahí por lo menos tenemos 6 tipos de contratos que la ley prevé. Ahora, son herramientas que tú tienes a tu disposición. Primera pregunta, ¿las sabes usar bien? ¿No? O sea, los contratos allí están. Que tú puedas acceder a un modelo de contrato está bien. Te lo hizo un buen abogado, te lo hizo un abogado que sabe litigar, te hizo un abogado que es especialista en la materia, lo hizo conociendo las necesidades de la empresa, de ti, patrón. ¿Quién sabe? Pregúntatelo. Porque si lo estás haciendo así del montón, muy probablemente es letra muerta. ¿Por qué? Pues no va a ser la misma protección de un tipo de herramienta bien hecho y bien perfilado a un tipo de herramienta X o Y. Segundo punto en el tema de contratos. Hay una estrategia detrás de la contratación. ¿En qué sentido? Oye, en tu empresa vale la pena, porque no en todas las empresas, no en todos los negocios vale la pena. Vamos a contratar primero a prueba. Y si vemos que pasa la prueba, entonces le damos un contrato por tiempo indeterminado o indefinido, que es el contrato por excelencia, el que todos buscamos, ¿no? El de planta, el famoso contrato de planta. ¿Vale la pena implementar esa estrategia? No vale la pena, va a depender mucho de las necesidades del negocio y del giro, por ejemplo. Oye, implementando esa estrategia de ponerlos a prueba primero y yendo hacia un contrato de tiempo indefinido, ¿estamos vulnerando derechos laborales? Te diría que no. Si está bien hecho, perfecto. Te hablo de un error común. A todos los vamos a contratar inicialmente por contratos a prueba y cada vez que se venza el plazo del contrato prueba, les vamos a estar dando la extensión del contrato y otro contrato. Porque si nunca le damos un contrato por tiempo indefinido,
pues no va a acceder a sus derechos laborales. Error, garrafal error, mala estrategia. El contrato a prueba solamente se puede extender en ciertas situaciones, no en todas, ni no en todo el tipo de giro del trabajador. Ajá, es una mala práctica que además no sirve de nada, porque si le extendiste el contrato a prueba de forma indefinida, ¿no? Ha habido personas que me han consultado que llevan 7 u 8 contratos a prueba. La verdad es que la ley es muy clara. O sea, se entiende como una práctica dolosa y al segundo contrato a prueba que le quisiste extender para vulnerar sus derechos laborales, pues se entiende como un contrato indefinido. Entonces, no te sugiero que estés en ese tipo de actividades, acércate a un experto. Ajá. Hay otro contrato que a lo mejor no es tan conocido y puede valer la pena, que es el de capacitación inicial. Aquí lo que queremos contratar son personas, te diría, vámonos al bloque 1, con un alto valor profesional por sus aptitudes personales y no tanto técnicas. Es decir, busco, lo voy a poner ejemplo para mí, una persona que se integra a mi firma, que sea muy responsable, que sea muy puntual, que sea analítico, que viva cerca, etc., ¿no? Aptitudes personales y condiciones personales. No estoy hablando de si técnicamente es bueno. No me interesa porque yo lo voy a capacitar para el trabajo que quiero que desarrolle. Le estoy apostando más a que llegue puntual, a que sea, insisto, responsable, etc. Ajá, en esa apuesta, pues le doy un contrato por capacitación inicial y lo mismo, en ese periodo, efectivamente, lo que voy a hacer es capacitarle. Ajá. Y si pasa la capacitación, puedes contratarle ya indefinidamente. Lo mismo, lleva un periodo. No puedes estarle extiende y extiende el contrato. No funciona así y no tiene sentido, muy a lo que platicamos ahorita hace unos minutos del contrato prueba. ¿De acuerdo? No tiene sentido. Algo que de una vez voy a despejar la duda. Oye, es que si les doy contrato por capacitación inicial o contrato prueba, ¿estoy exento de darlo de alta al IMSS? No. Desde el día 1 que pone un pie en tu empresa, emprendimiento, tiendita, local, sucursal, tiene que tener seguridad social. Si no lo estás haciendo así, estás en un grave error y además te diría, estás vulnerable. No se salten en tema de seguridad social bajo ninguna circunstancia. No les conviene. ¿De acuerdo? Otra forma en el tema de protección a la hora de reclutamiento es el tema de confidencialidad. Ya lo tratamos de una forma, pero ahora los llevo a un convenio de confidencialidad, que no es lo mismo que el trato de datos personales. Allí estamos queriendo que desde el contrato laboral, junto con un convenio, busquemos que la información a la que pueda tener acceso, ya sea directa o indirectamente la persona que vaya a entrar a tu empresa, guarde privacidad absoluta. Y eso lo vas a conseguir con un buen convenio, con una buena herramienta, bien perfilada, hecha por un especialista. Ajá. Creo que de esa manera les doy tips de estrategia a la hora de reclutar en la parte legal. Creo que el último tip que les daría es, insisto, lo de seguridad social, porque lo estoy viendo mucho en la firma. Si tú no le estás cargando a la hora de ofrecer el empleo bien seguridad social al sueldo, estás en un error que tarde o temprano ya te va a costar dinero. ¿En qué sentido? Tienes un sueldo bruto y un sueldo neto. El sueldo bruto es el que carga ya con los impuestos y seguridad social. Es decir, yo ofrezco 20,000 pesos sueldo bruto por un tiempo completo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. Bueno, quiere decir que la persona que se contrate sabe o se le tiene que hacer saber que su sueldo, esos 20,000 pesos, en la bolsa le van a quedar, no sé, a lo mejor alrededor de 15,000 pesos, porque 5,000 pesos se van a ir en retención de impuestos, y en seguridad social. ¿Qué pasa si tú lo ofreces y no tienes concebido que tu producto, todo lo que estés vendiendo, sea producto o servicio, cargue la seguridad social? Pues quiere decir que si ofreciste 20,000 pesos en neto y al final, vamos a suponer que ya lo contrataste por 20,000 pesos y te das cuenta que
que estás en un riesgo grave y hay que meter a toda tu plantilla, como debe de ser, a cotizar en Seguro Social, pues difícilmente te va a aceptar y no tendría por qué hacerlo el trabajador a decir, oye, yo voy a ganar menos en la bolsa. De hecho, sería ilegal a menos de que tuvieras un procedimiento ante el tribunal. No los voy a meter ahí porque es una parte muy técnica. Pero no puedes bajarle el sueldo, es decir, no lo puedes poner una vez ya contratado y metiéndose 20,000 pesos en la bolsa a que cargue seguridad social. El error está desde la contratación. Tienes que tener claro cuánto te cuesta tu carga laboral y ofrecer los sueldos brutos. Si no tienes ese escalafón de tus sueldos y salarios, porque nunca has estado cotizando a tu gente en Seguro Social, te sugiero que busques a una firma contable o contador que sepa de nómina y te haga el escalafón de cuánto cuesta la carga social de cada uno de tus trabajadores para que empieces también, si es que no lo has hecho, a cargar ese dinero en tus productos. Porque si de tarde a la mano, de la noche a la mañana los quieres dar de alta seguridad social, te va a salir en un ojo de la cara, no vas a poder y estás altamente expuesto. Creo que en la parte legal con esto me sentiría satisfecho. Por supuesto hay más puntos que ver, pero pues ya ahí lo que queremos es que consultes o a tu servidor, a mi firma o a los consultores y especialistas que el propio círculo empresarial presidido por Gregorio les pueda acercar. Hasta ahí el tanto, mi querido Gregorio. Oye, está interesantísimo, amigo. Es que todo este tema, la verdad es que lleva mucha preparación. Insistimos siempre, el poner una empresa no es siempre el ser el experto en el tema que tengamos, es acompañarnos de todas estas buenas prácticas, ¿no? Fíjate que no lo tenía pensado, pero voy a organizar, yo creo que para la siguiente semana, también el tema de fidelización de colaboradores, ¿no? Que es muy importante. Aquí en Círculo estamos trabajando, pues apoyando a que las gentes puedan cumplir la NOM 035 y algo más. Pero, en fin, van a ser temas que nos vamos a ir enrolando y contigo dentro de 14 días, pues vamos a tener un nuevo tema, amigo. Con todo gusto. Miren, ahorita fueron 32 minutos, tal vez 30 minutos de forma cerrada, hablando de un tema de alto valor, ¿no? A lo mejor lo que dura un podcast promedio, pues ahí, si les gusta lo que platicamos, pues manden la información a alguien que crean que lo necesita y por supuesto su servidor, Corsa Corp, que yo lo presido, estamos a la orden. Sí, amigo, y como dije al principio, pues vamos a inaugurar contigo estas sesiones de Mastermind, que las vamos a hacer en un formato híbrido, que va a estar interesantísimo, que vamos a hablar libremente de cualquier tema, pero en específico de blindaje legal. Con todo gusto, eso es a lo que me dedico, me gusta, creo que si les gusta cómo lo expongo, ahí estaré. Nos gusta más que eres súper eficiente, amigo. Muchísimas gracias. ¿De qué? Fuerte abrazo. No- nos vemos muy pronto. Pues amigos, así por hoy dejamos esta emisión de ese empresarial. Nos vemos todos los días martes con nuevos temas, les anunciaremos. Como ya lo dijo Guillermo, si les gusta, compartan esta información en la red en que nos vean y nos vemos muy pronto. Hasta siempre.